La edición de terror de la Mole del 2022 estuvo bastante pasable y bastante razonable, y ahorita mismo les voy a decir por qué. Para empezar, el acceso no fue tan difícil como la del año pasado. Muchos se quejaron de que sí era difícil. La verdad, yo llegué un poco tarde como para decir si realmente fue muy complicado, pero no lo fue tanto, porque incluso a la hora que yo llegué no había absolutamente nada de fila y entré luego, cosa que no pasó el año pasado, que a pesar de que también llegué tarde, la fila le daba toda la vuelta al World Trade Center. La verdad, la afluencia de la gente no fue tanta. Yo sentí que este es de las moles en las que menos personas ha habido y por lo tanto no se hizo tan larga la fila. Cuando entrabas, lo primero que veías era como varios stands. Estaba el de Universal, donde vendían mercancía oficial, que para ser completamente sinceros, yo esperaba muchísimo más. Tenían mercancía de Chucky, de Tiburón, de Gasper o Gasparín, como ustedes lo conocen, y algunos monstruos también de Jurassic Park. Pero la verdad es que me dejó mucho que desear. Básicamente lo único que tenían era solo un modelo de sudadera de cada cosa, solo un modelo de playera, solo 2 modelos de gorra, una taza, un termo y ya. Eso sí, te podías tomar una foto en la bicicleta de E.T. para ir con él hasta el cielo y vivir grandes aventuras. Pero de ahí en fuera era lo único que valía la pena porque la mercancía no estaba nada bien. Después, al lado, había una casa del terror, por así decirlo, igual de Universal. La verdad estaba bastante bien. Eso sí, los horarios no eran como tan amplios, por así decirlo, porque eran horarios muy específicos y muy cortos y no había fila. La verdad es que no había nada de gente esperando, muy pocas veces sí y muy pocas veces no, y prácticamente podías entrar luego. De hecho, enfrente del stand de la casa embrujada de Universal estaba un pequeño como set de Beetlejuice, que es una de mis películas favoritas porque me trae muchos recuerdos y grandes anécdotas de mi infancia. Beetlejuice. Llegó la hora. Pero no era oficial, no tenía como tantas cosas y creo que también dejó mucho que desear. Después, más al fondo, casi pegado a la pared, que ahí siento que sí estuvo bastante desperdiciado, había un stand donde estaba la colección privada de Chucky. Todos sabemos lo fanático que soy de este personaje de terror y la verdad ahí sí estuve maravillado. Tenían muchísimas cosas, empezando por varios Chuckys, varios props, incluso llegaban a tener todos esos sets que vimos en la película donde venía, por ejemplo, Chucky aventura mecánico y traía como un martillo, un clavo y todo eso. Chucky aventura militar, por así decirlo, y traía una arma y varias cosas. Tenían varios de esos sets. Tenían al Chucky de la segunda película donde está todo cubierto del plástico quemado y estaba prácticamente carbonizado, que eso me pareció un gran detalle. También la cara o la cabeza de esa película que sale al principio, que solo la cabeza como tal, sin cabello ni nada de Chucky. También tenían varias figuras de Chucky, de Chico Bueno, también de Tiffany y también del hijo de Chucky. La verdad, ese stand sí me gustó mucho, tenían muchísimas cosas, obviamente todo relacionado con Chucky, y de hecho tenían una dinámica que si lo seguías en la página, en sus redes, que eran 2, se las voy a dejar aquí, y que si te tomabas una foto ahí, iban a hacer el sorteo de un letrero luminoso de Chucky. Ese sí fue un gran stand y que a mí me emocionó mucho. Una cosa que le emocionó muchísimo a mi novia Mara era también al final, esas dos cosas no me gustaron, que tanto el stand de Chucky como esto que les voy a decir estaban como arrumbadas hasta el final y prácticamente nada de atención. Hasta el final estaba la camioneta del misterio de Scooby-Doo a tamaño real y era obviamente una camioneta real. Y afuera de ella estaba como una pequeña estatua de Scooby-Doo y te podías tomar fotos. Ahí el precio del boleto era de 100 pesos por 3 personas que se podían tomar fotos. Entonces fuimos y nos tomamos muchas fotos divertidas. La verdad la camioneta estaba genial, era prácticamente igual y ahí sí fuimos muy felices. Yéndonos un poco más al centro de la convención, lo que había era el stand de Crunchyroll, que la verdad estaba fantástico. Todo lo que estaba o la manera en que adornaron se veía genial. Cosas de susto, imágenes, había también ahí por ejemplo una pequeña estatua, bastante buenas. También lo que había muchísimo como en las últimas moles
era playeras, stands de playeras, y eran gigantes con millones de playeras, y también stands de cómics. Obviamente estuvo Sanborns, y eso me decepcionó un poco, por ejemplo, de Sanborns, que en vez de llevar puros cómics, o tal vez por políticas de la convención y así, no llevó nada de figura. Lo único que llevaba era cómics, siendo que todos sabemos que igual en Sanborns venden como varias figuras, y generalmente ahí se pueden conseguir bastantes cosas buenas o que ya se acabaron en otros lados. Entonces eso por ahí también sí me dejó como queriendo más de Sanborns, no solo cómics. También otra cosa que vemos por ahí es como el primer vistazo, por así decirlo, a la película de Wakanda Forever, que yo esperaba también muchísimo más, y lo único que tenían era como las mandíbulas de ese tiburón gigante para que te fueras a tomar una foto. No había nada, o sí había una pantalla atrás, pero no había nada de imágenes exclusivas, ni nada de eso, ni mercancía. O sea, prácticamente lo único que había era el lugar para tomarte la foto y nada más. Que igual no había fila ni nada, pero también pasaba sin pena ni gloria. Para todos los amantes de Stranger Things, ahí sí tenían un stand gigante donde tenían como un set gigante donde había varios escenarios de la serie para que los vivieras y representaras y varias cosas. También afuera tenían la estatua de Demogorgon para que te tomaras una foto, pero todo esto de la dinámica de vivir de estar en los escenarios y vivir grandes aventuras ahí y tomarte la foto con Demogorgon, ¿Demo qué? Gracias. Y tomarte la foto con Demogorgon, sí, prácticamente lo que tenías que hacer era consumir. Mismo caso que me pasó como en Batman Experience, cuando se estrenó la película de The Batman, que fuimos hasta el final del mundo a ver ese stand, que tenías que hacer una compra mínima de $1,000 y ya podías vivir como la experiencia de Batman. Mismo caso aquí en Stranger Things. La compra mínima era de $1,000 por persona, y ya podías meterte a los sets y todo eso y tomarte la foto. Que de hecho varias personas estaban tomando la foto y nadie estaba como cuidando y así, y hasta después llegó un chavo a decirles: ay no, ya vi que se están tomando las fotos ahí y no pueden hacerlo. Entonces ya fue a decirlos y los fue a sacar de la zona de donde estaba delimitado eso, porque ya estaban hasta adentro. Pero pasó también otra cosa que me decepcionó, por eso les digo que más o menos digamos que estuvo más o menos. Una cosa que me decepcionó mucho es que me emocionó que había un stand de South Park. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Yo soy gran fanático de esta serie. No hemos disfrutado la vida, Trent, créeme. No me digas eso, ya sé todo lo que han hecho. Para mí no hubo aventura navideña con el señor Mojón. O de esta caricatura, como le quieran decir. Soy un gran fanático, me encanta. El stand estaba bastante grande, estaba genial, tenía todas las ilustraciones, de hecho tenía como un caminito para ir que dabas vuelta y todo eso. Y yo dije, van a vender cosas increíbles, van a vender las figuras, van a vender playeras, van a vender gorras, van a vender todo. Pero no, solo de la misma manera que en el stand de Universal, lo único que tenían era como dos modelos de playera, dos modelos de tazas, un gorro, creo que un llavero. Y lo único decente que había, o lo único extraordinario y que realmente valía la pena, era la toalla de toallín. Que por cierto, yo ya tengo dos, una sin abrir y otra que es la que regularmente uso, que ya había comprado hace varios años atrás en la tienda oficial de South Park. Entonces lo único que valía la pena realmente del stand de South Park era la toalla de toallín y nada más. La zona de los cosplayers sí era bastante amplia. Yo creo que más bien les dieron como bastante cabida a los cosplayers, que sí, todos intentaron llevar temática de Halloween y la verdad estuvo bastante bien por ese lado. Ahí nos encontramos a nuestro gran amigo Dano, a quien le mando un saludo, entre varios amigos más, a Saeko, a Buchis y a muchos más. Que también ahí con los cosplayers tenían a varios de los artistas o el Artist Alley, por así decirlo, que son ilustradores, son escultores, tienen muchísimas cosas y mucha mercancía bastante buena. Que de hecho ahí también estaba mi gran amiga Itziar y Limona, a quien les mando un gran saludo, a Maya y Itziar.
que también cooperaron ahí, o estábamos viendo cuando yo iba a publicar mi increíble novela de vampiros, ellas estaban haciendo ahí las ilustraciones y les mando un gran saludo. También lo que vi ahí fue un artista custom que estaba haciendo como varios rostros diferentes, tanto para figuras de DC Multiverse de McFarlane como de Castlevania y cosas así, y la verdad la calidad que tenían esos custom me dejó impresionado. De hecho les voy a dejar aquí las redes para que lo vayan a checar, porque la verdad de por sí McFarlane hace buenas esculturas, yo considero que hace muy buenas esculturas, pero la calidad y lo que vi en estos artistas, no tanto en las capas, porque también tenían ahí capas de tela y, o sea, sí, pero he visto mejores. Pero la calidad del modelado que hacían en los rostros me dejó impresionado. Realmente muy, muy impresionado. Se los recomiendo mucho por si quieren hacer un buen custom de figuras que tienen ahí de McFarlane. Muy, muy, muy recomendable. También, otra cosa que había ahí y que fue directo un flechazo a mi infancia y a todos mis bellos recuerdos, es que en Estal de Novelmex, por así decirlo, si no mal recuerdo que se llamaba así, de tomo les dejo aquí las redes, había botargas de tortugas ninja. ¿Y quién no ama las tortugas ninja? Obviamente lo único que te pedían para que te pudieras tomar foto con ellos era que siguieras sus redes, solo eso. Y la verdad eso me hizo bastante feliz. Otra cosa que no me gustó es que ya lo habían hecho antes, nunca se me hizo una buena idea, pero creo que esta vez fue peor, por así decirlo. El año pasado estaba la convención como tal cual en la parte de abajo y subías y todos los artistas del Artist Alley estaban en la parte de arriba. Entonces como que siento que los desplazaron mucho y muy poco subíamos y como que no había como esa interacción tan buena entre artistas y público. Y lo que hicieron esta vez es subir a los influencers, por así decirlo, ya fuera de podcast o de YouTube y de todo esto, obviamente relacionado con el terror, lo subieron ellos y también subieron a los artistas internacionales, que creo que ese fue de los peores errores que pudieron haber hecho, porque yo pasé varias veces ahí donde estaban los artistas internacionales y de verdad los sentí como muy abandonados. O sea, donde los pusieron era una sala gigantísima. Y aparte, como estaba hasta arriba, como estaba muy grande, como todo así, siento que nadie iba. Estaba el que representó a Jason. De hecho, en la película de la que hice revisión de la figura, que es la parte 7, estaba también un artista de Freddy Krueger y también estaba el increíble Danny Trejo, que es nuestro consentido de todos por interpretar a Machete en las películas de Machete de Robert Rodríguez. Los tenían allá arriba muy abandonados y creo que esa es una pésima idea, sobre todo si tienes artistas internacionales que quieres que les den empuje a la convención, pues obviamente los tienes en la convención, mismo caso que nos pasó con Gamergy, donde la final estaba completamente separada de la convención. Creo que esos errores de logística son bastante malos. Y ya regresando a la convención como tal, ¿vale la pena ir o no? Sobre todo hablando como coleccionista, desde mi punto de vista como coleccionista. Las ediciones pasadas, sobre todo la de marzo de este año, siento que sí fue completamente un desperdicio y una pérdida. No había nada interesante, no había ninguna propuesta, había muy pocos expositores o vendedores de figuras y la verdad no lo sentí tan bueno. En esta ocasión yo pensé que iba a ser igual o incluso un poco peor, pero equilibrando las cosas y poniéndolas como en perspectiva, la verdad creo que estuvo mejor esta en cuestiones de coleccionismo que la de marzo, porque sí había gran variedad, sí había muchos stands enfocados en terror, que eso también me gustó mucho, ya fuera de props, de máscaras, incluso de figuras y figuras muy difíciles de conseguir y no tan comunes, que fueron como esta serie de terror que sacó McFarlane, que la verdad estaba bastante buena. Entonces sí había como una gran apertura, sí estaba como muy apegado a lo temático del terror, pero también siento que no digamos que había la gran variedad que hubo en la mole de Halloween del año pasado, tampoco. Pero creo que esta, hablando exclusivamente en figuras y coleccionismo, estuvo mejor que la de marzo de este año. Haciéndoles un promedio, básicamente en cuestión y equilibrando, Hot Toys no había muchos, Funkos había para aventar y regalar por todos lados,
NECA había muchísimo, Mafex no había tanto, SH Figuarts por ahí también se llegaban a colar, también por ahí se llegaron a colar Caballeros Zodíaco, pero lo que había mucho y lo que hacía que valiera la pena esta convención, sobre todo como coleccionista de Hueso Colorado, era todo lo vintage que traían. Yo vi bastante y muchas piezas muy buenas. Y a ver, hablando de rango de precios, ¿qué tanto sí convenía ahí? Así se los pongo. Básicamente las figuras de NECA estaban en el rango de precios normales de todos lados de las figuras de NECA. Y sí había mucha variedad, muchas ediciones especiales, sí, por así decirlo, piezas que ya no se consiguen tan fácil. También sí había como un gran stock de NECA. Hablando del DC Multiverse de Batman o de McFarlane, más bien de McFarlane, ya quiero que sea completamente de Batman, todos lo sabemos. Sí había, pero tampoco había como cosas tan difíciles. Más bien hay como todo lo que se acabó en un principio y que volvieron a resurgir y ya se quedó. Eso era lo que había, no había como nada bueno. Lo único diferente, por así decirlo, que llegué a ver ahí de McFarlane era a Robin, pero la versión Gold Label, esta que es completamente gris, de la Wave de The Dark Knight Returns y nada más. De ahí en fuera no vi ninguna versión especial ni nada. Hablando de Marvel Legends, las de Hasbro sí había bastantes, estaba a un precio bastante razonable, igual que las del Multiverse de McFarlane, o sea, a un precio donde las encuentras en tiendas departamentales. Pero lo que sí es que sí había muchas figuras vintage, tanto de Marvel Legends como del DC Universe de Mattel. Y eso me pareció bastante rescatable y bastante bueno. Hablando de SH Figuarts, no había mucho, y menos de Dragon Ball, o sea, había muy pocas cosas. Solo en un stand sí vi que había varias cosas de SH Figuarts, hablando específicamente de Dragon Ball, y también tenían la figura de Batman de la nueva película de SH Figuarts, que estuve a punto de comprar, pero la verdad es que sí me voy a ir más por la Mafex. Definitivamente sí es bastante más superior. En ese mismo stand, para todos los amantes de las figuras de Figma, también tenían Figma, y ahí sí siento que el precio estaba bastante elevado. De por sí las figuras de Figma son bastante caras y difíciles de conseguir. Entonces ahí, bueno, no es tanto que estuviera elevado, más bien estaba como en el rango de precio un poquito más. Pero, ya saben, Figma casi imposible conseguir, por lo menos aquí en México. El rango del precio de las figuras de SH Figuarts estaba en lo que están todas las figuras de SH Figuarts. Hablando de Mafex prácticamente no vi. Por ahí se perdieron algunas cosillas, se colaban. Y la verdad es que estaba bastante caro. De hecho, estaba al doble del precio de lo que ahorita estoy consiguiendo. Por ejemplo, que me estoy enfocando en las figuras de Batman y de Dark Knight Returns de Mafex. Estaban al doble del precio. Igual Play Arts sí había, pero también estaba bastante caro. Robotech o Yamaguchi también había. Y no estaba al doble, por así decirlo, pero sí estaba más caro. De hecho, mi amiga, que no me acuerdo cómo se llama, que se los dejé en el video de la TNT, tenía la figura de Magneto y todas las figuras de Yamaguchi que tenía ella estaban en un rango de precio menor que el que estaban aquí. Ella los tenía más o menos en 2,000 pesos, que era la más cara, que era la de Magneto, 2,200, algo así, y aquí todas estaban arriba de 2,500 pesos, para que se vayan haciendo una idea. Todo estaba como caro. Hablando de Yamaguchi, en marcas estaba como muy proporcionado, que estaba caro y que no. También vimos ahí de Superpowers, que estaban más o menos en el rango de precio. De estos nuevos vehículos de Hada, que antes eran de Metal Diecast, también más o menos en el rango de precios y así. De Caballeros del Zodíaco también había muy poquito, sobre todo lo que sí había más de Caballeros del Zodíaco eran Caballeros Vintage, pero estaban carísimos. Estaban arriba de los 4,000 pesos, que siento que en otro lado los puedes conseguir muchísimo más baratos, sobre todo hablando de que ni siquiera eran versiones japonesas, eran versiones latinas y no creo, o por ejemplo hablando de los de Poseidón y eso, eran las versiones que nos llegaron aquí, que son las francesas. Entonces no siento que valga la pena pagar tanto como por ese tipo de colección. Entonces básicamente en rango de precios creo que estaba equilibrado en unos lados y en otros no. O sea, las figuras de McFarlane estaban en el rango de precios en tiendas departamentales. Por fuera las podemos conseguir mucho mejor a mejor precio. Las Marvel Legends también estaban en un rango de precios que están como, no tanto en tiendas departamentales, más bien que están como en Mercado Libre en precios de reventa.
Los NECA estaban al rango de precios que están en todos lados. Mafex no había y los pocos que había estaban al doble. Mismo caso con PlayArts y con Yamaguchi. SH Figuarts en el rango de precios que lo podemos encontrar, aunque no había tanta variedad, pero por lo menos estaba el Batman de la nueva película. Entonces mi experiencia en la mole creo que sí es buena. Esta fue mejor que la de marzo, definitivamente, hablando únicamente en temas de colección. Podías encontrar piezas muy raras, muy icónicas, como halcones galácticos o Thundercats o cosas así bastante viejas en empaque original y en buen estado. Mismo caso con los Superpowers, que también vi figuras bastante difíciles que eran en ese tiempo, hablando por ejemplo de Mr. Freeze y varias cosas más. La verdad sí había un gran stock de cosas no tan fáciles de conseguir y que un buen coleccionista sí podría apreciar, como también una wave de los cazafantasmas de Mattel, que también me dejó muy impresionado y yo sí la quería, pero eran más de 10 piezas y cada una estaba en un promedio de 1000 pesos, entonces pues no, no había manera. Pero la verdad es que estaba bastante bien y en varios puestos tenían muchas cosas muy antiguas, hablando igual de gárgolas, hablando de Marvel Legends, DC Universe de Mattel, DC Multiverse de Mattel. Y creo que por ahí si descargaban y todo eso, podían conseguir varias piezas. El fuerte definitivamente era el vintage en esta edición. Cosas nuevas había, no tantas, no tan significativas, pero sí había. Y si escarbabas, igual si escarbabas por ahí, podías encontrar muchas cosas. Ahora vamos a ver qué fue lo que yo adquirí en esta edición de la mole. Yo no tenía tan claro porque iba, bueno, sí, dije que si veía al Magneto de Yamaguchi, definitivamente lo iba a comprar. Sí lo vi, pero estaba muy caro. El Batman de Robert Pattinson de SH Figuarts me sorprendió. Yo estuve a punto de comprarlo, pero la verdad es que el Mafex sí es bastante más superior. Otra cosa que vi que me arrepiento de no haberla comprado, pero no sé, espero poderla encontrar a mejor precio, era la figura de Dai de Figma. Definitivamente quiero empezar con esa colección de Dai porque soy un gran fanático y yo estaba enamorado de esa serie cuando era niño. Estaba en 3000 pesos, si no me recuerdo, y yo tengo una esperanza de encontrarlo. ¿Qué otra cosa? Vi un Jason también de NECA, de la tercera parte, que es la primera vez que usa la máscara de hockey, que esta portada viene como en tercera dimensión y así. La verdad bastante buena y la vi a un muy buen precio. De hecho esa estaba muy barata, estaba en 700 pesos. De hecho mi amigo Gustus me dijo que sí la agarrara porque estaba a muy buen precio, pero no la compré porque ya que lo abrías, la caja estaba un poco maltratada y ya que la abrías la ventana para ver la figura, la verdad es que también la nariz de las dos cabezas venía algo despintada y dije, no, mejor no. También vi el pack de NECA, uno de los dos de Puppet Master, y también lo iba a comprar, pero mi amigo Gustus me dijo que él me lo conseguía, así que mejor con mi amigo Gustus. También había varias figuras de Terminator de NECA, que también no son tan difíciles de conseguir. Pero lo que sí es que compré una ganga muy increíble que les quiero enseñar. Para empezar, el increíble Titan Joker, que en un principio se agotó en absolutamente todos lados porque todo el mundo lo quería y de hecho yo pensé que ya no lo iba a conseguir o que lo iba a conseguir a un precio exorbitante o que lo iba a conseguir solo en la página que habíamos visto Goliath y yo de... ya se me olvidó cómo se llama la página. A Miami. No lo leí, me acordé. A Miami. Que estaba a muy buen precio. Pero la verdad es que nunca se hizo y yo sí quería esta figura porque está genial y brutal y la verdad es que es enorme. Esta figura la compré, pero no solo compré esta. También compré esta figura de Clayface que también me encanta y era una de las que me faltaba. Todas estas figuras gigantes estoy obviamente juntándolas y no lo tengo. Esas son mis dos primeras y me faltaban. Ambas están en un precio normal, arriba de los 1500, 1600 pesos. Pero estaban en una super promoción que cada una de estas piezas me costó 750 pesos. O sea que por lo que pagué de las dos, te compras solo una y la verdad es que esa oportunidad no la podía desaprovechar y por eso me llevé las dos. Otra cosa que me compraron, o que yo no compré, que me compró mi novia Mara, quien se lo agradezco infinitamente,
Es esta belleza que todo mundo odia, sobre todo los en vivos que hacemos en Twitch, pero que yo amo como no tienen idea. El increíble Batman Sur NR, o como lo conocemos en Twitch, todos los que nos conectamos y vemos los en vivos y así conmigo, el Batman McDonald's. Está increíble y se lo agradezco infinitamente. Esta sí costó el precio normal, que es de 699 pesos, que es exactamente lo mismo que cuestan en Game Planet. Y de hecho sí, como les digo, tal cual, esta se compró en Game Planet. Había un stand por ahí. También el stand estaba bastante bien, ahí con medio temática de terror, que no tenía nada de terror adentro. Estaban los controles, los juegos y las figuras. Y la verdad, encontrar al increíble Batman McDonald's me hizo extremadamente feliz, porque aparte no solo tenían una pieza, tenían varias, porque la que habíamos visto tenía ahí un tallón por ahí en la caja y ya le pedimos a la señorita que nos diera otra. Y aquí está. Este es el botín de la mole en su edición de terror o de Halloween del 2022. Quería, ya les dije, otras piezas por ahí, pero la verdad estoy bastante feliz con lo que compré. Así que ustedes díganme de cuál de estas dos van a querer unboxing este viernes. Igual lo voy a someter a votación para que hagamos la revisión de alguna de estas dos figuras. Entonces, en conclusión, ¿valió la pena o no? Siento que como coleccionista sí valió la pena. Como cosplayer definitivamente valió la pena, porque yo no soy cosplayer, pero había millones y millones de... Lo voy a poner acá. Había millones y millones de cosplayers. La verdad es que lo que más había sí era definitivamente cosplayers. Como artistas sí valía la pena porque estaban dentro de la convención y con todos los cosplayers. Pero los artistas internacionales y los streamers, los influencers y todo eso, sí los mandaron hasta allá, que creo que eso, sí entiendo que a veces no caben todos en el mismo lugar, pero la verdad es que a mí no me gusta. Y también eso, a mí me gustaba mucho más cuando era en el centro Banamex, porque aparte ahí sí cabíamos todos en el mismo lugar y todos hacían una gran fiesta. Y aquí tenerlos por separados siento que les rompe un poco la convivencia o... rompe un poco con todo lo que es la convención. O sea, todo tiene que estar en un mismo lugar para que todos hagamos y convivamos y vivamos. Así, ya sé que la Comic Con no es así, pero a mí me gusta más en el centro Banamex porque siento que se rescata un poco más y siento que aquí en el World Trade Center se pierde bastante. Entonces, como coleccionista vintage, definitivamente valió la pena. De hecho, como cualquier coleccionista, creo que sí valió la pena, porque sí te podías encontrar por ahí varias piezas bastante buenas. Y si no las podías comprar en el lugar, porque los precios estaban más elevados que en cualquier otro lado, la verdad es que también servía para hacer contacto con los vendedores tal cual, porque no manejaban los mismos precios dentro de la convención que fuera de la convención. Obviamente, dentro de la convención necesitan sacarlo del stand, y suelen subir los precios un poco más, o bastante más bien diría yo. Entonces creo que es muy buena idea ir a las convenciones. Si no vas a comprar, sí te puedes encontrar piezas por ahí muy increíbles, y también para andar sacando los contactos de los vendedores que tienen cosas muy buenas y que te van a salir más baratos por fuera. Entonces no olviden suscribirse, darle like, seguirnos en todas nuestras redes, díganme de cuál quieren unboxing el viernes y recuerden, nosotros no coleccionamos figuras, atesoramos recuerdos. Hasta la próxima.